Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y si no es así, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que seguramente va a levantarles el ánimo y sobre todo, a dejarlos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo de las celebridades turcas, concretamente en la vida de dos de sus estrellas más brillantes, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y el tema central de nuestro vídeo es el escándalo. Sí, amigos, vamos a hablar de celos, de rumores, de especulaciones y, sobre todo, de la verdad detrás de todo ese revuelo que sacudió a la farándula turca. El título lo dice todo: escándalo Burak Özçivit celoso de Neslihan, la verdad revelada. Prepárense porque esto va a estar tremendo. Para aquellos que aún no los conocen, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Son verdaderas estrellas, conocidas por sus roles protagónicos en series que han dado la vuelta al mundo y han conquistado a millones de corazones. Burak, con su porte de galán y su mirada cautivadora, ha brillado en producciones como Karasevda, donde, oh sorpresa, compartió pantalla con Neslihan. Y Neslihan, con su talento innato y su belleza etérea, ha cautivado al público en series como Amor en las alturas. Son guapos, talentosos y sus vidas personales, por supuesto, son objeto de muchísima curiosidad. ¿Y es que, a quién no le gusta un buen chismecito sobre las estrellas? En este mundo de glamour y focos, los rumores vuelan, las especulaciones se disparan y las redes sociales se convierten en un hervidero de información y desinformación. Así que, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este escándalo que ha dado tanto de qué hablar. ¿Realmente Burak estaba celoso de Neslihan? ¿Qué hay de cierto en los rumores que inundaron las redes y los medios? ¿Hubo tensión real? ¿Todo fue una tormenta en un vaso de agua magnificada por el morbo? Vamos a analizar todos los detalles, desde el principio hasta el final. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comencemos. Prepárense para la verdad. Todo comenzó con la explosión de popularidad de Karasevda. Esta serie, que protagonizaron Burak Özçivit y Neslihan Atagül, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en prácticamente todo el mundo. La trama, llena de pasión, drama y giros inesperados, conquistó a millones de espectadores. Pero además de la historia, hubo otro elemento que atrapó a la audiencia: la química innegable entre los protagonistas. La conexión entre Burak y Neslihan era palpable, evidente en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena romántica. La pasión que transmitían en la pantalla era tan intensa, tan real, que los fans comenzaron a especular, y mucho. Las redes sociales se encendieron, los foros de discusión hervían y los comentarios sobre una posible relación fuera de la pantalla se multiplicaban por miles. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más? ¿Era esa conexión tan intensa el reflejo de un amor real? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, los medios y las redes sociales se encargaron de alimentar la llama del chismorreo. Fotos, vídeos y rumores inundaron Internet, alimentando la curiosidad del público y creando un ambiente propicio para la especulación. Empezaron a circular rumores de que Burak, ya casado con la también actriz Fariye Evcen, estaba celoso de la cercanía entre Neslihan y otros compañeros de trabajo. Se mencionaban supuestas actitudes sospechosas, miradas de reojo, roces innecesarios. El drama estaba servido. Se decía que Fariye también estaba preocupada por la situación, que había tensiones en el set y que los celos habían generado problemas en la relación de Burak y Neslihan. Las noticias, muchas veces sin fundamento, se propagaban como la pólvora. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, se hacían eco de los rumores, amplificándolos y generando aún más atención. Los titulares sensacionalistas prometían revelar la verdad detrás del supuesto escándalo, atrayendo a millones de lectores y generando clics. Pero, ¿qué tan ciertos eran estos rumores? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Para entender realmente lo que pasó, debemos analizar diferentes perspectivas y fuentes. No podemos quedarnos con lo superficial, con lo que nos venden los titulares. Es necesario excavar, investigar y analizar la información para llegar a una conclusión más cercana a la realidad.
Primero es importante recordar que los sets de filmación son lugares muy intensos. Los actores pasan muchas horas juntos, compartiendo momentos de alegría, estrés y emoción. Se crean lazos fuertes, se genera complicidad y, en ocasiones, se desarrolla una conexión que puede ser interpretada de diversas maneras. La cercanía, la intimidad, la necesidad de crear un ambiente propicio para el trabajo puede ser confundida, sobre todo desde afuera, con algo más. La química entre Burak y Neslihan era innegable, lo que alimentaba las especulaciones. El público, al ver esa conexión en la pantalla, proyectaba sus propios deseos y fantasías en la relación de los actores, y eso, inevitablemente, generaba rumores. Segundo, los medios de comunicación y las redes sociales, como ya mencioné, tienen un gran poder, tanto para informar como para desinformar. A veces inflan las noticias para generar clics y atención, sin importar la veracidad de la información. Los rumores, aunque infundados, pueden propagarse rápidamente y afectar la reputación de las personas involucradas. Los medios, en su afán por conseguir la primicia, pueden llegar a tergiversar la información, manipularla y crear una narrativa que no se corresponde con la realidad. Las redes sociales, por otro lado, son un caldo de cultivo para la especulación y el chismorreo. La falta de filtros y la facilidad con la que se comparte información, a menudo sin verificar, contribuyen a la difusión de rumores y a la creación de falsas historias. Tercero, la vida personal de Burak y Farideh, como la de cualquier pareja, tiene sus propios desafíos y complicaciones. La presión mediática, las agendas ocupadas, las exigencias del trabajo, las expectativas del público, pueden agregar tensión a cualquier relación. La vida de una celebridad no es fácil. La constante exposición pública, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser muy desgastantes. En este contexto es fácil entender por qué surgieron los rumores de celos. La situación, de por sí compleja, se vio agravada por la especulación y la falta de información veraz. En este contexto es fácil entender por qué surgieron los rumores de celos. Pero, ¿hay alguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones? ¿O se trata simplemente de especulaciones? ¿Existe alguna prueba irrefutable de que Burak estuviera realmente celoso de Neslihan? ¿Alguna foto comprometedora? ¿Alguna declaración que confirmara los rumores? La realidad es que la mayoría de las fuentes que alimentaron el escándalo eran anónimas o poco fiables. Las fuentes cercanas que citaban los medios a menudo no tenían ninguna credibilidad. No hubo declaraciones oficiales de Burak, Neslihan, Farideh o sus representantes que confirmaran los rumores. En cambio, muchas veces se trató de interpretaciones de fotos, vídeos o declaraciones tomadas fuera de contexto. Una mirada, un gesto o una frase malinterpretada podía ser suficiente para generar un rumor y alimentar la especulación. Es importante recordar que los actores son profesionales y saben separar su vida personal de su trabajo. Burak y Neslihan mantuvieron una relación profesional en el set, y aunque la química entre ellos era evidente, eso no significa necesariamente que hubiera algo más allá. La profesionalidad es clave en la industria del entretenimiento. Los actores, por más que interpreten papeles románticos, saben que deben mantener la distancia necesaria para no afectar sus relaciones personales y su trabajo. Con el tiempo los rumores se fueron desvaneciendo. La serie Kara Sevda llegó a su fin, y con ella, la atención mediática sobre la supuesta relación entre Burak y Neslihan disminuyó. Burak y Farideh continuaron con su matrimonio, e incluso dieron la bienvenida a su primer hijo. Neslihan siguió trabajando en diferentes proyectos y se casó con Kadir Doğulu. La vida, como suele suceder, siguió su curso. Los actores, con sus propias vidas y responsabilidades, continuaron con sus carreras profesionales, demostrando que el profesionalismo y el talento son más importantes que cualquier escándalo. Los rumores poco a poco se fueron diluyendo en el olvido. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del escándalo de los celos? ¿Qué podemos concluir después de analizar todos los detalles? Probablemente una combinación de factores. La intensa química entre Burak y Neslihan en pantalla, la presión mediática, la curiosidad del público y, por supuesto, un poco de sensacionalismo. Es muy probable que haya existido cierta incomodidad y tensión en algún momento, pero no hay evidencia sólida que sugiera que Burak estuviera celoso de Neslihan en el sentido romántico de la palabra. La realidad es mucho más compleja y, como suele suceder en estos casos, el morbo y la especulación superaron a los hechos reales.
La situación, magnificada por la prensa y las redes sociales, se convirtió en un escándalo mucho mayor de lo que realmente fue. Lo más importante es que a pesar de los rumores y los chismes, Burak, Farideh y Neslihan han seguido adelante con sus vidas y carreras profesionales, demostrando que el profesionalismo, el talento y el respeto son más importantes que cualquier escándalo. La vida de una celebridad, aunque llena de glamour y éxito, también tiene sus sombras. La presión mediática, la falta de privacidad y la constante atención del público pueden ser muy desgastantes. Sin embargo, la clave para sobrevivir en este mundo es mantener la calma, enfocarse en el trabajo y no dejarse llevar por los rumores. Así que, en resumen, la verdad revelada sobre el supuesto escándalo de celos entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es que probablemente hubo más especulación que realidad. La química en pantalla, la presión mediática y las redes sociales contribuyeron a alimentar el rumor, pero no hay evidencia sólida que respalde la idea de que Burak estuviera celoso de Neslihan. Todo fue una tormenta en un vaso de agua, magnificada por la curiosidad del público y el afán de los medios por generar noticias. En lugar de enfocarnos en los chismes, deberíamos apreciar el talento de estos dos grandes actores. Burak y Neslihan nos han regalado interpretaciones memorables y, sobre todo, nos han demostrado que el profesionalismo y el respeto son claves para mantener una carrera exitosa en la industria del entretenimiento. Su talento, su dedicación y su profesionalismo son lo que realmente importa. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas y compartir con ustedes la información que encuentro. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Creen que realmente hubo celos? ¿O todo fue una exageración? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estoy preparando muchos más vídeos interesantes y emocionantes, así que estén atentos. Y como siempre, muchas gracias por ver. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.